Buenas noches. Cuando hablamos de derechos humanos y hablamos de vivienda digna, cuando decimos que tenemos un 40% de desocupados en el país, ¿se están cumpliendo los derechos humanos? Me interesa la opinión de ustedes en el primer trabajo. En la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la página 36, nosotros vemos una cantidad discriminada de 4 grupos de derechos. ¿Estos derechos se cumplen? Eh, Cuando hablamos de la historia, y específicamente en el apunte se habla de las Naciones Unidas, eh, se hace saber que esta aparece a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Yo lo que les pregunto es, ¿saben ustedes que hay una discriminación de países dentro de la Organización de las Naciones Unidas? O sea, los que pagan más, los que contribuyen más en los recursos económicos, son los que votan más. ¿Saben esto? Otra de las preguntas que les hago para el trabajo del 31. Eh, Entre las tareas de la Declaración Universal de Derechos Humanos estaría, para que sean realmente derechos ejercidos, y está dentro de la ONU, la obligación de controlar, en cuanto al derecho internacional y sus organizaciones, el cumplimiento de los derechos humanos. Si vemos todos los derechos humanos que vimos en el apunte, ¿podemos afirmar que esto ocurre en la vida real? Cuando analizamos que tienen que controlar el cumplimiento de los derechos humanos en el mundo, la discriminación del mundo musulmán hacia la mujer, o las ablaciones a la mujer africana, ¿no forma parte de esta obligación de este organismo internacional? Yo acá me apunté los contratos con el FMI. Quiero que lo sepan, porque a mí me llevó prácticamente estar en cuarto año de abogacía. ¿Qué pasa con un contrato con el FMI? Es decir, cuando yo le pido dinero al FMI, en realidad el FMI se mete a gobernarme, porque entre las cláusulas de los contratos que firmo cada vez que pido dinero al FMI, fundamentalmente, también a cualquier organismo internacional, pero fundamentalmente al FMI, entrego mi soberanía. El FMI me va a dictar cuándo voy a poder darle un aumento a un jubilado, cómo voy a manejar las paritarias, es decir, el aumento de salario de los trabajadores, cómo voy a manejar el índice de precios al consumidor, es decir, pierdo mi soberanía. Creo que lo pusimos hoy, pero es importante poner los textos de los artículos para demostrar que ustedes han tenido acceso a los artículos que les pedí hoy por Classroom. Cuando definimos por fin los derechos de primera, de segunda generación y hablamos de derechos a la seguridad social, ¿tienen idea de cuántas personas no tienen obra social? ¿Tienen idea de qué obra social o qué seguridad social tiene un trapito, un vendedor ambulante, un albañil? El derecho a trabajar en condiciones dignas, dicen nuestras leyes, ¿se cumplen? El derecho al acceso a una vivienda digna. ¿Alguna vez fueron a una villa en Rosario? Cuando pase la pandemia, ¿me van a acompañar? Continuamos. Cuando hablamos de derecho de tercera generación, eh, hablamos del derecho a la paz. Y quiero que sepan que existe
un fallo muy famoso en donde un soldado le dice a un juez: yo no quiero hacer el servicio militar porque mi religión me impide portar armas. Esto se llama objeción de conciencia. También pasa para los médicos, por ejemplo, que están obligados a abortar por un aborto permitido por la ley, y el médico dice: mi conciencia me impide abortar, porque yo estoy para salvar vidas, no para matarlas. Estos son derechos de solidaridad, derechos de tercera generación. Hay una película muy buena en donde un yanqui, basándose en esta objeción de conciencia, dice: a mí me está prohibido por mi conciencia portar armas. Sin embargo, voy a ir a la guerra igual. Y va a la guerra y salva a un montón de personas. Y fue un héroe de la guerra sin portar un arma. O sea que no era un tema de valentía o de cobardía, ¿sí? Este es un ejemplo que también toca una línea interesante. El derecho a la paz también habla de la prohibición de armas de destrucción masiva. Dice: ¿cómo hago yo para que Rusia, China, Estados Unidos cumplan con esta prohibición? En la vida real no existe. Yo digo, derecho reconocido no cumplido es igual a que no esté reconocido. El derecho a un medio ambiente sano y equilibrado, dice, como derecho de tercera generación. Si vamos a la Declaración de Río, creo que ya se los dije en algún apunte, ¿no? Los acuerdos a los que llegaron las potencias contaminantes son lamentables, dan vergüenza. Estados Unidos, Rusia, se obligaban a empezar a descontaminar dentro de 30 años un 5% de disminución de la contaminación que causaban. ¿No será consecuencia de esto que ahora estamos con esta pandemia? Sin sanción no existe el derecho. Es decir, acordémonos, si yo hago una ley, si yo sanciono una ley y no pongo una sanción, por eso generalmente en el Código Penal las sanciones son las penas de prisión, no existe ley en definitiva.